Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 19 de julio del 2025. Clase 71. Cómo aprender a aplicar la alquimia en nuestra vida para crear la vida que queremos. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Conecte con la vida que se expresa solo en este instante. La vida como Dios, como manifestación del Creador, lo hace solo en Él ahora. Y la meditación es el portal para conectar con ese ahora. Sienta la respiración. Sienta las sensaciones corporales. Salimos. Buenos días, ya oficialmente, ¿cómo les ha ido? Buenos días. Los que están por internet, buenos días. Les pido el favor que estén pendientes de la clase, hagan el esfuercito, porque la mente tiende a dispersarse mucho. Estén alertas que el micrófono no se les desactive, se les active en un momento que no sea adecuado. Eso interfiere con la clase. Lo primero es darles gracias por el acompañamiento que me hicieron la semana pasada. Entonces, pues siempre fueron muchos de aquí, muchas gracias. Un proceso normal de la vida. Les recomiendo la última película de Superman. ¿Está en cine? Está en cine desde el 10 de julio. Ahí muestran que un superhombre como Superman es un humano antes que Dios. Y como humano sufre, siente miedos, siente tristeza, se enamora, porque yo soy un hombre público desde que estaba muy joven, y como hombre público, o sea, la gente es mirándolo a ver uno qué hace, qué no hace, la mayoría casi siempre para criticar, otros para aprender, otros en ese proceso pues de exploración. Entonces, esa película es muy buena, me parece a mí, desde esa parte. A todos no nos falta el Luthor, que es el antagonista bregándonos a fregar la vida, solo que aquí el antagonista está dentro. Entonces, si quieren entretenerse en un buen rato, porque es entretenido, usted ya la vio y le gustó. Esa parte de la humanización de un Dios. Hay otra por allá atrás también que muestran el Dios del cielo, el de Krypton, y el Dios de la tierra. También es muy bueno pues ver ese aspecto. Entonces somos humanos muy normales, que no nos identificamos con el dolor, sí. Pero entonces como la gente, consiguió novia, no consiguió, desde joven era todo el mundo pendiente a ver quién es la novia, todo ese tipo de cosas son pendientes de... Pero uno entiende porque uno es un hombre público, al estar pues entregando esta enseñanza. Yo siempre he pretendido de que la gente entienda que no somos dioses, y siempre me he mostrado en una faceta muy humana, hasta lo que pueden percibir, pues porque hay cosas de la vida íntima porque ya es más, no podrían con eso, porque a veces ni uno mismo, a veces le queda difícil poder con la naturaleza oscura. Pero de la vida privada a veces no hay problema. Entonces primero quería dar gracias por ese acompañamiento, uno lo agradece y seguimos, la vida sigue.
Bueno, lo segundo es tengan en cuenta que ya los libros están para que no me dejen envejecer esos libros ahí. Sí. Estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia. Vamos para la clase 71. 71. Empezamos, quiero hacer un breve recuento de lo que vamos para darle masa, que esto no quede como una clase que quedó atrás. Me gusta darle masa a mis clases, sí, para no cometer los errores en el proceso de aprendizaje. Uno es dar las palabras por entendidas sin saberlo. Y dos es no darle masa a las cosas. Entonces, primero trabajamos la alquimia occidental, basada en la sal, el azufre y el mercurio. Una metáfora del trabajo de alquimia, de transformación interior. Pero se enfocó, en Occidente la alquimia se enfocó en el trabajo de las energías más densas. Y es normal porque es lo primero, sobre todo la energía de supervivencia y la energía sexual. Básicamente en las dos primeras, los dos primeros chakras. De esa alquimia dimos 34 clases, donde hablamos de toda la historia, antecedentes, y entramos de lleno a la alquimia como tal, en esa forma metafórica. Esa clase se terminó con la alquimia sexual, que entrega la gnosis, y la alquimia sexual entre parejas, donde entregamos claves ahí, prácticas para vivencia, tanto si eres solo o si tienes pareja. Y aún teniendo parejas, hay prácticas de la alquimia en solitario que hay que hacer. Ahí entregamos algunas prácticas que quiero recordar, una solo para que nos demos cuenta que hay mucho que hacer. Una de ellas es la meditación como primera práctica y práctica constante de la alquimia. 2 fue cómo desconectarnos del éter digitalizado, toda esa tecnología, y conectarnos más, aunque sea por ratos, del éter original. Porque no podemos echar en saco roto esas prácticas. La tercera práctica era aprender a hacer el amor todos los días, con nosotros, con la vida y con la existencia. Y también hablamos del primer choque consciente, que es cómo preparar la materia prima para esa alquimia en ese primer nivel. Aunque yo me extendí a niveles psicológicos, a nivel emocional, y me extendí a niveles de la mente también. Pero la primera alquimia, la occidental, se enfoca más en esas primeras energías. ¿Por qué? Porque es lo más animal en nosotros, la supervivencia y lo sexual. Y enseñamos en ese primer nivel, de esas 34 primeras clases, cómo transmutar nuestras energías primarias, que es la sexual y la de la supervivencia. Luego vimos el alquimista. Ahí vimos en 6 clases vimos las 7 etapas de la alquimia para complementar. Ya no solo básicamente de las 2 primeras energías, sino de un trabajo más con todas las etapas que ya ahí están las clases. Ahí nos gastamos 6 clases, o sea que eran 40. Luego vino la alquimia interna taoísta, que es un trabajo con las energías en otro nivel,
Ya más con la energía vital, ahí se trabajaba con el Chin, también como preparar la energía. Chin es la energía sexual y la energía de supervivencia. El Chi, que es la energía vital o prana, y el Chen, que es la energía espiritual. Ahí hablamos de 8 etapas de la alquimia interna taoísta. Sí. Y ahí nos gastamos 6 clases. Ya serían como 46, correcto. Y luego entramos en una alquimia más elevada. Recuerden que todo es un proceso. Usted no llega a universidad o a una especialización si primero no ha pasado por una universidad, por una secundaria, por una primaria. Hablo de educación, correcto. Ya nos vamos elevando, no quiere decir que no hay que hacer el trabajo con las otras energías. Entramos a la alquimia interna, entramos a la alquimia suprema, de la cual hoy comenzamos la clase 23. Sí. O la 24, no tengo claro, porque ya la clase 71. Sí. Donde ya es el trabajo con un nivel más superior. Esa clase la terminamos ese nivel lo terminamos la semana pasada. La alquimia suprema, que ya fue entregada en India, en los Upanishads. Si bien las otras alquimias lo tocan, esta se enfoca puntualmente ahí. Entonces estoy haciendo. En la alquimia interna taoísta también entregamos unas prácticas como la meditación y el trabajo respiratorio. Y en base a eso se hace lo que es el Qigong, el Tai Chi, el Xingyi y el Bakua, que son los 5 elementos con el que se hace el trabajo. Y ahora está un poco más en el Bakua, Apréndalo y después compartimos. Pero me interesa más hacer la forma 32 de Tai Chi. La que entrega Uriel. Sí, porque yo la sabía y se me olvidó. Entonces, ahí también entregamos unas prácticas. Lo que quiero es que sepan de que si no practican, no hacemos nada. Pues fuera de saber mucha teoría, que el ego se va a engolosinar con esa teoría. Sí. Cada vez que alguien hable de eso, usted va a salir hablando de eso, pero no lo practica. Entonces lo que quiero hacer énfasis es que yo he venido entregando un trabajo muy práctico y secuencial. Ya en la alquimia suprema, que ya llevamos más de 20 clases, como 22 o 23, basada en este Upanishad, se enfoca en el trabajo más superior. El ego, la mente y sobre todo la conciencia. No quiere decir que no hay que hacer el trabajo en los otros niveles. De hecho, es el combustible. Los primeros chakras es como un cohete. Es el combustible de los chakras superiores, el trabajo superior. Ya ahí entregamos prácticas como la meditación para reconocernos a nosotros mismos en todo y a cada momento. Ya no la meditación como práctica, sino como estado y como vivencia. Y para aprender a escuchar a eso, donde aclaramos qué era eso y esto, y qué es la existencia y qué es la realidad. Todo eso lo aclaramos en este nivel de alquimia suprema. Entregamos la clase para no luchar, que todo el mundo nos pone a luchar con los vicios, con la oscuridad, con la debilidad. Y al luchar le prestamos atención, y al prestarle atención crece. Entregamos las técnicas para vencer la oscuridad sin tener que luchar. Entregamos las técnicas para aquietar el cuerpo, la postura, la verdadera postura o asana.
Y entregamos la meditación del espejo y del vipassana para hacer un reencuentro con el subconsciente, que según la ciencia occidental no hay forma de encontrarnos con el subconsciente. Y de acuerdo a la ciencia de India, sí se puede encontrar con el subconsciente. ¿Qué querés decir? Guillermo, respecto a la meditación del espejo, puede ser algo dura, ¿cierto? ¿Dura? ¿Cómo así? Como fuerte. Pues sí, porque te vas a ver tus diablos, llega un momento donde vas a ver tus fantasmas y a veces eso nos duele y porque el querido ego se va a resentir, pero es muy bueno hacerlo por lo menos una vez en la vida. ¿Y cuánto puede durar? Yo lo expliqué en la clase, vaya allá, cuánto dura, cómo hay que hacerlo, siquiera un mes, todos los días, 1 hora diaria, a la misma hora, todo eso lo expliqué ahí cuando lo entregué. Mira que ya se ha ido olvidando, porque sí, siempre he dicho, por lo menos una vez en la vida hay que hacerlo para darnos cuenta, ojalá para encontrarnos con nuestro subconsciente. Lo mismo el vipassana, que les hablé de eso, que hay grupos aquí que trabajan el vipassana, son 10 días de trabajar vipassana casi que todo el día, y hay gente que logra ver casi que hasta los átomos, sí, pero después vuelven y caen al mundo y vuelve y los atrapa el ego. No, no es muy bueno, yo les he escuchado, pero ustedes tienen que dar hay una meditación que es 1 hora sin moverse. Yo no me quedo en 1 hora sin moverse, no, es todo el día desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche sin moverse, solo hay unos pequeños ejercicios para no hacerlo y eso es un entrenamiento bravo. Yo que no me quedo quieto ni un minuto ahora para quedarme 5 minutos. Entonces ahí entregamos eso, sí, entregamos la respiración consciente, estoy hablando de las prácticas que he venido entregando para que este sea un trabajo de alquimia, sí, práctico. Entregamos no combatir la oscuridad, sino crear luz como herramienta de alquimia suprema. Todo eso está en clases anteriores. Solo es ir allá a volver a recapitular esas clases. Entregamos las claves de elegir lo divino en todo, que siempre escogemos es el demonio en todo. Siempre estamos viendo los paracos, los asesinos, los drogadictos, siempre estamos viendo lo peor y lo que vemos y a lo que le prestamos atención es lo que se vuelve nuestra realidad. También entregamos las claves de reconocer que somos responsables de todo lo que somos y de todo lo que vivimos. Los políticos, los ladrones, la inseguridad, todo es nuestra responsabilidad. Todo eso lo entregamos en clases donde me dediqué 1 o 2 clases a hablar puntualmente de eso. Estoy haciendo un pequeño resumen para que nos demos cuenta de todo lo que hemos estudiado, de lo que tenemos que ir metiendo a nuestros huesos y a nuestra sangre. Sí. También entregamos la técnica que entrega en el budismo, que es el zazen, la base de la educación en la escuela, el zazen como camino al despertar, el estar centrados en nosotros, la práctica de ser testigo, estando atentos y presentes sin pensar, el estar conscientes en presencia y atentos. Hablamos y entregamos las claves de la luna llena interior, cultivando el equilibrio de la polaridad, cultivando la luna llena interior para ofrecérsela como el carbón al sol interno. Todo eso, hicimos clases enteras de eso. Sí. Cultivar el silencio interior. ¿Y por qué nosotros no logramos el silencio? Sí. Porque a toda hora no vivimos lo que estamos viviendo a plenitud. Entonces la mente se enloquece y tiene que sacar las cosas. Y hablamos de buscar en nuestro interior el rasgo dominante o la característica psicológica principal. Todos tenemos una característica psicológica principal. Todo es trabajo práctico. ¿Sí? Y comprender que somos eso. Aham Brahmasmi. Comprenderlo y vivirlo. ¿Sí? Y cómo interrumpir ese monólogo interior. Dimos la clave. ¿Cuál era la clave
estando plenamente consciente en lo que se hace y aceptando las cosas como son. Ahí vamos. Ya terminamos lo de la alquimia suprema. Yo quería complementar este curso porque mire que en todos los niveles se enfoca en un trabajo interior hacia el reencuentro con el ser espiritual. Para mí le quedaba faltando una cosita. Porque como lo dijimos en la última clase de alquimia suprema, el trabajo es tan difícil y tan arduo, sí, que escasamente lograremos robarle unos segundos al ego y a la mente, sí, para pegarnos la liberación. Un Buda que se retiró, que solo vive en eso, logró la liberación final, totalmente consciente a todo momento. Pero para nosotros, lograr robarle unos segundos de la vida cotidiana o unos minutos al ego y a la mente para poder lograr conectarnos con eso, ya sería un logro. Entonces la mayor parte de nuestra vida está centrada ¿en qué? Está centrada ¿en qué? En sobrevivir, en vivir la vida. Ya es el tiempo, no la del Buda, de meternos en una cueva, o Mahavira, o toda esta gente que se metió en un convento, en un monasterio, en un templo, o en una cueva, a vivir solo el reencuentro y tratar de despertar hacia la luz, y solo eso. No se tenían que preocupar por pagar servicios, educar un hijo, no tenían que preocuparse por la materialidad, por esto, que para esto fue que se hizo la mente y el ego. Ayer veía en el jacuzzi, en el turco, un viejito, pero era un autista, sin ego, y yo me daba la posibilidad de verlo, sin ego, entonces inspira toda manifestación de ternura y amor, pero era un viejito que no podía ni siquiera hacer nada de cuenta de él. No es la época para hacer eso. Sí. Nos toca, y a eso vinimos, para eso tomamos cuerpo, para experimentar esto. Ese es el experimento que está haciendo la fuente. ¿Hasta qué nivel de profundidad en la materialidad, o sea, con el ego y con esto, y con la mente, y con la naturaleza oscura, es capaz de expresarse conscientemente? O sea, ya no es la época del Buda, ya es para que seamos Budas allá. ¿Cuánto somos capaces nosotros? Y en el viaje, aprender a crear la realidad que yo quiero, cumplir mis deseos. Ya no en la escasez, como nos dijo las iglesias, que mientras más pobre y escaso, más rápido nos abren las puertas del cielo, mientras ellos se enriquecían. No, ahora me parece que era lo que faltaba, la humanización de un Dios, lo que trata la última película de Superman, que la empezaron a presentar el 10 de julio. Sí. ¿Hasta qué nivel podemos? O sea, ya lo que me parece es cómo aprendo a aplicar la alquimia en la vida cotidiana para crear la vida que yo quiero. Esa era la parte que me parece a mí faltaba. Porque hasta aquí sí muy bajano. Pero es muy bueno trabajarle a eso, pero yo tener las herramientas para hacerlo en donde yo quiero. Una finca lujosa, que la comida cuando vaya a mercar no es buscar lo más barato, sino lo mejor, porque tengo una billetera robusta. En estos días estaba en el cumpleaños 91 de la abuela Esther. Me invitaron como parte de la familia. La pasé muy bien. La abuela está bien, solo que ya está un poquito, está ya yéndose para el otro lado. O sea, ya a veces no está aquí.
porque es el proceso normal. Cuando dicen que tiene Alzheimer es porque la gente se está yendo al otro lado y queda el cuerpo aquí. Entonces va olvidando las cosas del cuerpo. No quiero hablar de eso. Lo que quiero decir es que allá estaban todas las nietas de la abuela Esther, que a mí me tocó, me las llevaban a las clases cuando eran bebés. Ya son mujeres, muchas bonitas, todas bonitas, pero jóvenes, atractivas. Cuando me fui a despedir, yo les dije, me fui a despedir de ellas, les dije que tenía unos cursos para ella, para cómo conseguir plata sin trabajar. Entonces ellas jocosamente, porque son jóvenes modernas, me decían eso, es que para trabajar está esta. Sí, es lo que se pierden los que no están en la clase. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Y yo les dije, se equivocan, refiriéndose al sexo. Para conseguir plata está esta. Y les dije, no, para conseguir plata está esta, la cabeza. Sí, déjeme. Primero con la mente y luego con la conciencia, crear la realidad que yo quiero. Y esa que ustedes me señalan, esta es para convertirse en diosas, no en fastidiosas, ni en odiosas. Quedaron frías, pero ahí les quedó la idea. Y quería recordar eso es porque para conseguir el dinero que es el Dios de la tierra, como dicen los humanos, esta es la mente. Y de eso va a tratar esta última parte o penúltima parte de la alquimia que estoy entregando. ¿Cómo aprender a aplicar la alquimia para esto? Porque hasta ahora hemos visto cómo aplicar la alquimia para reencontrarme con eso. ¿Queda claro? Muy bien, ¿qué ibas a decir, Daniel? No, que lo que decían ellos es que cuando en la plata está esta. Es cierto, y eso es cierto, y es que ¿qué es el dinero? El dinero es eso, pero hay que saber entender y saber cómo eso O sea, se eleva y se... esa es la forma más pobre de utilizarnos a nosotros mismos. Tener que vender el cuerpo para conseguir plata es la forma peor. ¿No es mejor usar la mente y la conciencia para crear la realidad que yo quiero? Si tengo el poder ahí, solo que tengo que estudiarlo y conocerlo. ¿Qué es lo que él va? La película también le dice la estructura a Superman, la mente sobre la fuerza. Sobre el cuerpo. Entonces mire que es que la película, estudiando, mirándola bien, deja sus claves. La mente es un problema, pero con eso voy a empezar el tema. La mente puente hacia la conciencia, y la conciencia es la conexión con el ser, y es el poder de crear la vida que yo quiero. Los antiguos y los budas buscaban solo eso y no les interesaba más. Nosotros que vivimos en el mundo nos interesa también, además de un trabajo espiritual, aprender a controlar y ser unos reyes en la materia, sin que eso nos llame la atención, o sea, sin preocuparnos. Puede que sea caminando, pero sabes que puedes tener un carro último modelo. Sí. Ayunas sabiendo que tienes comida en los mejores restaurantes de la ciudad. Entonces desde ahí es que yo planteo este conocimiento para que sea integral. ¿Correcto? Entonces la mente puente hacia la conciencia, gran regalo, gran problema. Fue la que nos sacó del paraíso. Hemos venido trabajando en la alquimia suprema el poder de la conciencia a la luz del despertar y de la fusión con la gran fuente suprema. Con eso es lo que hemos venido estudiando. Ese es el trabajo de la alquimia suprema. Todo este trabajo está enfocado no en la periferia, el mundo físico y material, sino en el centro, el mundo espiritual. Fue como se usó en el pasado.
Para que este trabajo quede completo debemos manejar la propuesta alquímica con la conciencia, ya no para el centro, como lo trabajaron en la antigüedad, en el nivel espiritual, o sea, no solamente ahí, sino también para la periferia, el nivel físico. Este trabajo alquímico con la conciencia para la periferia, o sea, el nivel físico, consiste en conocer, comprender y transformar la realidad y la vida que uno quiere vivir. O sea, la alquimia nos debe servir para eso. Antiguamente lo lograron. Al fondo usted empezaba con lo denso, en el primer nivel, y poco a poco iba conociendo lo demás. Yo lo estoy entregando todo, como me gusta entregarlo, tal como lo enseña la ciencia de la manifestación. Por eso terminaré con ese tema de la ciencia de manifestación y cómo usarla. En este nivel el trabajo alquímico se hace con la mente, las emociones y la imaginación, que en la alquimia suprema son los problemas. Las emociones, la mente y la imaginación normalmente son el problema que impiden que conectes con eso, la fuente suprema. Veamos pues una síntesis práctica de todo este trabajo. Perdón, ¿cómo se llama la clase inicial? La mente, gran regalo, gran problema. La introducción a cómo aplicar la alquimia en la vida cotidiana para yo crear la vida que yo quiero, como un complemento de la alquimia suprema, de ese trabajo interior que debemos estar haciendo en el día a día para acercarnos a eso, que es la liberación final, el moksha. Espero que les quede claro. La mente, gran regalo, gran problema. La mente humana tiene 3 estados. Recuerden que la alquimia suprema se basa en esos 3 niveles: ego, mente y conciencia. Donde el ego y la mente hay que neutralizarlos para que se exprese la conciencia, que es el puente de conexión con el ser. La mente humana tiene 3 estados, ya lo hemos visto. El primero es el de la ignorancia, en el que se es dichoso, pero no se es consciente de ello. El caso de los niños y el caso de los animales. Recordemos el refrán aquel que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí estamos en el paraíso, pero no somos conscientes. El segundo estado de la mente es el del conocimiento. En este estado somos conscientes, pero no somos dichosos. Salir del paraíso es aprender. El niño deja de ser niño porque aprende. Tiene que hacerlo, porque si se queda niño le pasa como este ejemplo que les puse. Llegan a viejitos ahí. Entonces, ¿a qué vinieron? Ellos tienen un propósito: llevar amor a los hogares que llegan, porque solo inspiran amor, pero no cumplen la tarea a lo que vinimos. Necesariamente hay que salir del paraíso. Y solo se hace con la mente y el conocimiento. Ahí se adquiere conocimiento. Mira que mientras más conocimiento, usted más insatisfecho. Más insatisfecho. Y el tercer estado de la mente es el del iluminado, que es trascender el conocimiento por medio de la sabiduría. Ser consciente. Ya sabemos que sabiduría no es tener mucho conocimiento, que es lo que creen en Occidente que es sabiduría. Sabiduría es dejar el conocimiento. En este se es consciente y se es dichoso, en el tercer estado. En el primero se es dichoso pero no se es consciente, como el niño y el animal. En el segundo se es consciente pero no se es dichoso.
Sí. O no se es consciente. Pues sí, si se es consciente porque sabes. Y en el tercero, que es el del iluminado, eres consciente y eres dichoso. En cierto modo el iluminado se asemeja a la ignorancia, al primer nivel. O sea, en cierto modo el tercer nivel se asemeja al primero. Y en otro sentido se asemeja al segundo, al conocimiento. El iluminado en cierto sentido se asemeja a la ignorancia porque es dichosa. Recuerden que el primer nivel es dichoso, pero no lo sabe. En cambio, aquí, el iluminado que es consciente y es dichoso, se asemeja al primero porque es dichoso. Y es distinta porque la ignorancia es una absoluta ausencia de conciencia. Sí. O sea, él es dichoso y no existe la ignorancia en él. Pues, o sea, es dichoso, él sabe, o sea, es dichoso y no sabe que es dichoso. En el otro sentido, la iluminación se asemeja al conocimiento, que es el segundo, porque hay conciencia. Sí. Y es contraria porque no tiene sufrimiento. La iluminación es un gozo consciente. En cambio, el conocimiento es un camino. Por eso debemos salir del estado de niño, porque hay que hacer un camino con la mente y el ego, hasta que algún día tengamos que dejar la mente y el ego, pero ya con sabiduría. ¿Sí ven? Lo difícil y lo paradójico, a lo que juega Dios. Sin eso no nos desarrollaríamos, y con eso no llegamos a Él. Sí. Memo, el conocimiento es un camino y la sabiduría es que El conocimiento, a ver, el conocimiento es un camino, es un viaje, por eso genera tensión. No, la sabiduría es un estado al que se llega cuando dejas el conocimiento. Contrario a lo que creemos en Occidente, que conocimiento es que sabiduría es tener mucho conocimiento, eso es erudición, pero no es sabiduría. Sabiduría es haber tenido el conocimiento y haberlo dejado. Por eso el que sabe no es, y el que es no sabe. Ténganle miedo a esos que dicen que saben o que son. ¿Cómo es? El que sabe no es. El que dice que sabe El que dice que sabe. no es. Y Y el que es no sabe qué es. Porque si supiera del ego, es de la mente. Entonces no sería del ser. Entonces yo estoy confundido porque yo no sé si soy gay o no lo sé. Ahí sí está llevado. La iluminación es un gozo consciente. En cambio el conocimiento es un camino, es un viaje. Por eso genera tensión. Eso es la vida. La vida es conocimiento y genera mucha tensión. Cuando eres ignorante es como si no existieras. No sabes que existe, como el caso de los animales o el niño. Abraham. Ya. Hago el niño el que tocó. Muy bien. Cuando eres ignorante, no sabes que Cuando eres ignorante es como si no existieras. Tío campeón. No sabes que existes, como el caso de los animales y de los niños. El niño no sabe que existe, pero tiene que crecer. Y después debe madurar, porque hay quienes crecen pero no maduran. pasa mucho. Los animales no sufren, porque pueden sentir dolor, pero el dolor no es sufrimiento. Solo el hombre sufre
Cuando la mente percibe el dolor y se adhiere a él, se convierte en sufrimiento. Sufrimiento es adherirnos al dolor. Un animal no se va a poner a sufrir porque no tiene una cuenta que pagar, porque no tiene nevera, sí, porque no tiene comida para mañana. El conocimiento da sufrimiento y el sufrimiento aporta profundidad y esta profundidad aporta riqueza a la vida. Esto lo cogieron las iglesias de Occidente y aún de Oriente para esclavizar a la gente. Es verdad ese principio de que debemos aprender a sufrir, pero ellos nos lo vendieron de que era sufriendo es que llegabas al cielo. Y es una verdad manejada a medias para ellos sacar interés. ¿Sí ve? Necesitamos entrar al conocimiento. El conocimiento nos da sufrimiento. Y el sufrimiento nos da profundidad a la vida. Y esta profundidad da riqueza a la vida. En este camino, el del conocimiento, el del sufrimiento, es el que escogemos la mayoría de los seres humanos. Yo conocí cartas astrales cuando trabajaba la astrología de personas que tenían muchos niveles, muchos planetas en retroceso, que son puros planetas kármicos. Y hacen una vida muy difícil en el contrato kármico para venir a aprender esas lecciones. Mientras más grande el ser, más complicada hace su vida para poder hacer el trabajo a lo que vino aquí, o sea, poderse graduar. Recordemos que hay dos caminos, el del sufrimiento y el de la sabiduría, o el del amor y el de la conciencia. Por eso Cristo lo asocian con el Vía Crucis, que es un camino de sufrimiento. Porque sin el martirio de la cruz no florece la rosa. Y ya sabemos que el martirio de la cruz es vivir en el instante presente saliendo de la mente. Y una vez les voy develando ya en otro nivel todo eso de la cruz. No olvidemos que crecer implica lucha y conocimiento. Y esto es lo que da profundidad a la vida. Lo que aporta riqueza a la vida. Si alguien lleva una vida muy cómoda, sin sufrimiento, es el caso de los hijos ricos, de los ricos, sin conocer lo que es el sufrimiento y la lucha, porque usted le evita errores que están cometiendo las mamás hoy en día, quieren evitarle el sufrimiento a los hijos y se los tiran por eso, y eso se ve en la naturaleza. Si una crisálida que tiene que hacer el proceso de parto, usted le ayuda, no sale la mariposa a volar. Lo que están haciendo las mamás hoy, quieren evitarle el sufrimiento a los hijos. Y al evitarlo, le están evitando que aprendan en profundidad, que crezcan. Esta persona no tendrá profundidad alguna. Estamos hablando de el hijo del rico o el que no tiene, porque ya hasta hijos de pobres, la mamá busca que no tenga ningún sufrimiento. Esta persona no tendrá profundidad alguna. Es como si no hubiera vivido, no sabe lo que es la vida. Se muere la mamá a los 60 años y queda que no sabe qué hacer. Cuanto más lucha y sufrimiento, más profundidad y más riqueza da la vida. ¿Queda claro? Es el caso de las semillas. Sí, enseguida. Es el caso de la semilla. Si a la semilla no la totea la plaga, cada semilla, cada planta trae su animal, su plaga. Si a la semilla no la totea, no la presiona la crisis, el verano, la sequía, las plagas, el alma de la semilla no revienta. Sí. Lo mismo pasa con la semilla del alma humana.
Cuanto más lucha y sufrimiento, más profundidad y más riqueza da la vida. Por eso es que muchas personas cuando se dan cuenta de que lo consiguen todo lo material y eso no les llena el vacío Y hay almas que hasta inconscientemente lo hacen. Conocí el caso de una niña, hija única, heredera de varios hoteles. Sí. ¿Y sabe qué decidió después de probar universidades, de probar todo? ¿Sabe qué decidió? Le dijo a papá y mamá, me voy. Cogió una mochila y cogió de Ecuador para abajo a mochilear. Pararse en calles de Perú, Ecuador y Bolivia, en un semáforo, a mochilear. Y lo tenía todo allí. Y no lo quiso. Inconscientemente, muchas almas hacen eso. ¿Sí? La religión no es para escapar del sufrimiento, sino para aprender a vivir con él. ¿Vieron cómo las iglesias de Occidente cogieron una verdad, el sufrimiento, haciéndole creer a la gente que con eso eran suficientes y que se volvieran pobres? Y no es eso lo que está diciendo. Como tú decías, Guillermo, el enemigo secreto así un salpicón, realmente es una verdad. La religión no es para escapar del sufrimiento, sino para aprender a vivir con él. Si vivimos con él, nos volvemos más y más conscientes. Por eso el ayuno de varios días, por eso los grandes hacían, sí, tanta renuncia buscando sufrir para poder ser más conscientes. Si queremos escapar del sufrimiento, debemos olvidar la conciencia. ¿Sí ve lo paradójico? Cuando buscan que no sufras, entonces sobrevive como un animal. Pero no pienses en un trabajo con el ser, que es la conciencia. O sea, nos tendremos que volver más inconscientes. Guillermo no entendió. No entendió. Estamos hablando del papel tan importante que juega el sufrimiento para el trabajo espiritual. No solo da profundidad a la vida, sino que es a través del sufrimiento que haces un trabajo con la conciencia. ¿Quieres olvidarte del trabajo del sufrimiento? Entonces olvídate del trabajo espiritual y de la conciencia. Es lo que está diciendo. Quiere decir que para eso, tendremos que volvernos más inconscientes. Y hay muchos métodos para olvidarnos de la conciencia y ser cada vez más inconscientes, que eso ya lo trabajamos en clases anteriores. El más común y fácil es el del alcohol, donde la gente se quiere... ¿Para qué bebe la gente? Para olvidar las penas. ¿Y qué olvidar las penas? Olvidar el sufrimiento. Cuando tú sientes el sufrimiento, cuando tú sientes... Es el trabajo que mostró Cristo en el Vía Crucis. Cuando no es capaz de él, sino que lo asumes. Por eso, ser conscientes del sufrimiento es el camino de la Semana Santa. El día más importante es el del Vía Crucis, el Viernes Santo. Sí, y la resurrección. Es ser conscientes del sufrimiento. Y uno normalmente quiere volverse más inconsciente. Lo hace a través de drogas, que es el alcohol es el más común. Además está la tecnología. La gente se mete en una novela y se olvida de todo. Se mete en un televisión, una película y se olvida de todo. A través de la materialidad se va para un centro comercial y se olvida de todo su sufrimiento, de que no tiene la nevera llena sino vacía. El sexo, las drogas alucinógenas, la música, las aflicciones, las adicciones deportivas. Cuando usted sigue un equipo de fútbol, se mete en él, sí. Y hay una gran cantidad de cosas, pues usted vuelve más inconsciente. O sea, olvidar sino ser consciente del sufrimiento que tiene. Cualquiera diría, no, eso es ser uno masoquista. Puede que sí, pero es el trabajo que hay que hacer. Cuando yo me pongo a hacer un ayuno,
teniendo la comida, y me voy haciendo consciente de ese sufrimiento, de ese dolor, de todo lo que está pasando, me hago más consciente y despierto más a la conciencia. Que hipnotizarme cogiendo un celular, sí, viendo una película, o con sexo, o con droga, o con licor, o con tecnología, o con una afición deportiva. Me voy a ver el partido de la Champions League y por ese tiempo me olvido del sufrimiento, sí. O también con cualquier vicio que también se pueden entregar. Por eso las drogas alucinógenas, dijimos, correcto. Hay tantas cosas para... Hay muchos vicios. Por eso son los caminos que hay. Aunque también hay una forma más sutil y espiritual de escapar del sufrimiento y volvernos más inconscientes, y es haciendo oraciones, yapamalas, meditaciones o rituales. Hay unos que no nos montamos ni a droga, ni nos montamos a tecnología, pero nos hipnotizamos, nos volvemos más inconscientes. ¿Con qué? Con oraciones, meditaciones y rituales, que es lo que critica la alquimia suprema. Puede que no sea tan nocivo como marihuana, como alcohol, como tecnología, como sexo, pero al fin de cuentas para la conciencia También por ahí. se escapó y sigue inconsciente. Todo lo que nos haga menos conscientes del sufrimiento no es espiritual, así sean técnicas espirituales. ¿Y qué es lo que hace la gente? No, sale, va a ese ritual, va a esa meditación y sale como flotando, ¿cierto? En cambio, ¿por qué los maestros como yo, que no soy maestro, que lo primero es al ego, la naturaleza oscura, todo eso, que le remueve todas esas cosas de lo que hay por dentro, no gustamos ni tenemos feligresía grande? Porque te remueve el dolor, el sufrimiento. La gente le gusta una oración que lo saque. Por un lado, que le mimen el ego, y por el otro lado, salir que la mente se le duerma. Con nosotros en la academia siempre era remover, vamos a hacer este ayuno, vamos a levantarnos a las 3 de la mañana, vamos a hacer esto. Siempre la incomodidad era el entrenamiento, y eso nos gusta. Usted llega y medio le mueve el ego alguna cosita a la gente por allá, eso allá no hay amor, eso allá no, sí. Cuando es lo que realmente es lo que sirve, es lo que sirve. Todo lo que nos haga menos conscientes del sufrimiento no es espiritual, así sean técnicas espirituales. Y todo lo que nos haga más conscientes del sufrimiento y te ayude a encararlo sin huir de él, sino permaneciendo allí, vivirlo con plena conciencia, es religioso y espiritual. Todo lo contrario de lo que normalmente se cree. Si no escapamos del sufrimiento, algún día el sufrimiento desaparecerá y creceremos a un mayor estado de conciencia. Si no escapamos. Por eso es que hay gente que en la calle, sin estar en ninguna escuela, sin seguir ninguna doctrina, aprende. El mundo los talla, el sufrimiento los talla, y usted los ve a profunda sabiduría, porque ese es el camino del sufrimiento. Como podemos ver, hay dos formas para que el sufrimiento desaparezca. La primera es volvernos más animal, más inconscientes. Y la segunda, aceptar el sufrimiento conscientemente como parte del crecimiento, como una disciplina. Y un día el sufrimiento desaparecerá. Pero es que yo decía que no es posible despertar la conciencia. El problema con la primera forma fue lo que la iglesia cogió en Occidente y manipuló, de generarme dolor y maltrato. Pero igual Buda y estos personajes, al hacer un ayuno, al hacer un retiro, a enfrentarse a sus miedos, Ellos sufren.
se enfrentaron a sufrimiento. Es que usted cree que fue lo que llevó a Buda a recorrer todo. Fuera esa angustia existencial, ese sufrimiento que a la gente la lleva al suicidio o a drogarse o a sexo, que lleva a escapar por allá. Estos personajes los llevó a eso. Y vuelvo y lo digo, ahora no estabas, lo dije ahora, que la iglesia cogió esto que es una verdad y lo manipuló para decir que mientras usted más sufra, más rápido llega al cielo. Pero fue una manipulación de la iglesia para sus propios intereses, siendo una verdad ese principio. Como podemos ver, hay dos formas para que el sufrimiento desaparezca. La primera es volvernos más animal, más inconscientes. Y la segunda, aceptar el sufrimiento conscientemente como parte del crecimiento, como una disciplina. Y un día el sufrimiento desaparecerá. Lo voy a explicar cuando explique las 7 leyes o principios, que cuando usted evita el sufrimiento y busca la comodidad y deja de crecer, el mismo universo te genera eso. Te genera el sufrimiento, te genera la crisis, para que puedas crecer, porque a eso viniste aquí. ¿Qué busca el ego? Comodidad, estabilidad, todo seguro, no sufrir. Y no sufres eso, teniendo todo estable. No, viniste fue a lo contrario. Y las mismas leyes del universo, que es lo que voy a trabajar, las 7 leyes, sí. O sea, las leyes del Kybalión, que en la alquimia por allá lo entregué, solo las nombré, aquí las vamos a coger para aplicarlo en la vida cotidiana, para hacer un proceso de alquimia interior, que yo pueda cambiar mi vida para lo que yo quiera vivir de mi vida. Sí. O sea, irme yo a meditar a un balneario, a unos termales, sí, si es lo que quieres. Hay gente que no le interesa eso. El problema con la primera forma, o sea, la de volverme más animal, la de ser más inconsciente, es que en realidad el sufrimiento no desaparece. Él permanece allí. Lo que desaparece es nuestra conciencia, o sea, la capacidad de darme cuenta. Un animal está aguantando hambre, o tiene el depredador encima, tiene su sufrimiento, pero no se da cuenta de eso y eso lo hace dichoso. Un niño puede estar enfermo, tiene su sufrimiento, pero no se da cuenta, no es consciente de eso. O sea, no es que desaparezca. Mahavira, uno de los iluminados de la antigua India, practicaba prolongados ayunos para crear más sufrimiento, y al afrontarlos conscientemente la conciencia crece. Lo mismo le pasó con Ouspensky, el discípulo de Gurdjieff. Sí. Él solía vivir desnudo tanto en invierno como en verano. Imagine por ahí en India usted con un taparrabo. Este proceso de transformar el sufrimiento es un proceso alquímico de lo más elevado. Es transformar el plomo en oro, pura alquimia. Por lo tanto, debemos ascender o pasar de la ignorancia al conocimiento y del conocimiento a la iluminación. Ya todos esos procesos lo hablé en clases anteriores detalladamente. Si te vuelves consciente del conocimiento, lo trasciendes. ¿Sí ve? Ahí está la clave. Tengo que adquirir conocimiento para crecer y para madurar. Luego después debo dejarlo, y ahí es donde lo trasciendo, cuando me hago consciente del conocimiento. Si te vuelves consciente del sufrimiento, lo trasciendes. Ser consciente de una técnica, es la única técnica para trascender. ¿Qué es trascender? Ir más allá. Sea cual sea el problema, sé consciente. Esa es la técnica para todos los vicios. La única técnica de alquimia para trascender es ser consciente. Por eso estos maestros en la alquimia suprema decían, tiene un vicio, no se ponga a pelear con él, no luche. ¿Quién no tiene vicios? Todos los tenemos. Sí.
Y a veces el vicio de levantarme tarde, vaya, quítelo, por simple que sea el vicio. Sí. Y la clave ahí está: sea consciente. Sea consciente de su vicio. Va a fumar cigarrillo, un bareto, se va a drogar, no sé cuál sea el vicio, solo vívalo, entréguese, esté plenamente, vívalo, siéntalo. Es la única forma de trascenderlo, de ir más allá. Y mañana el Pareto sí que debe saber más bueno que todos los días. Mávira solía decir, ser consciente es la única técnica para trascender, sea cual sea el problema, sé consciente. La mente, que es un gran regalo para el humano, y recuerde que ser humano es un proceso sin terminar para llegar a ser Dios. La mente, que es un regalo para el humano porque lo sacó del estado animal, puede ser un puente hacia la conciencia, y puede ser porque es un trabajo voluntario y consciente, o puede convertirse en la fuente de nuestro sufrimiento, ya que es la base del conocimiento. ¿Queda claro? Sí. Es así como la mente puede ser un gran regalo y a la vez un gran problema. Esa es la gran paradoja. Depende de... Y no podemos evitarlo. ¿Qué humano no va a usar la mente? Es salir del paraíso, el estado en que estamos. Empecemos entonces con el cuento de aprender a aplicar la alquimia en nuestra vida para crear la vida que queramos vivir, manejando las leyes y principios del universo y de la creación. Porque nosotros estamos creándolo, quiéralo o no, sépalo o no, la vida que estamos viviendo. Yo puedo seguir este camino espiritual, pero teniendo todo lo que quiero. Puedo renunciar a eso, pero teniendo todo lo que quiero. No metiéndome el cuento de que es desde la escasez. Entonces, para aprender a aplicar todo este principio, el primero de estos principios tiene que ver con la mente y la conciencia. Se conoce como la ley y el principio del mentalismo, que cuando lo vimos allá en la alquimia, al principio en las primeras clases, que solo las nombré, aquí voy a enseñar cómo aplicarlos en el día a día. Le gastaré una o más clases a cada principio. Ya cómo aplicarlos. Allá vimos que este principio fue manipulado, porque nos lo vendieron como el principio del mentalismo, todo es mente. Y realmente el principio originalmente decía, todo es espíritu, todo es eso. Pero vale bajarlo al nivel de que todo es mente, porque la mente es la forma como Dios manifiesta todo. Se conoce como la ley o el principio del mentalismo al primer principio. Visto desde este punto de vista, la alquimia es el arte de la transmutación mental. De aquí vamos a ir a trabajar eso ya. Ya no vamos a hacer las energías, sino que aquí nos vamos a enfocar, porque en la medida que cambies tu mente, tú eres lo que tú tienes en tu mente. Tú eres lo que tienes, eres y sos. Y tienes lo que en tu mente eres y sos. Que fue uno de los secretos que las iglesias nos robaron y que todos los maestros nos entregaron. Mire, Mateo 9, capítulo 9, versículo 10 o 13, en estos días lo confirmo. Muy simple dice, para el que cree, todo le es posible. Todo. Jesús decía, con fe como un grano de mostaza moveréis montañas. Podríamos quitar un cáncer, conseguir un palacio, la mujer que no tienes, la familia que no tiene. Todos nos lo dijeron, pero las iglesias nos manipularon esa información. Es lo que vamos a profundizar. Que ya no lo logre es problema suyo. Porque vamos a ver que la duda es
y el miedo el peor enemigo que tiene este trabajo de alquimia. Y no meterle mente, porque la mente lo primero que hace es dudar. Total. Visto desde este punto de vista, la alquimia es el arte de la transmutación mental, por el cual se transforman los pensamientos de baja naturaleza o baja vibración. Soy pobre, estoy enfermo, sí, hay puros guerrilleros, no hay sino paracos, por otros de frecuencia más elevada. Yo soy Dios, a mí no me afecta lo malo no existe, solo existe. Sí, ya usted empieza a trabajar eso. La piedra filosofal, que la trabajamos allá como símbolo, capaz de transformar el plomo en oro, según dice la alquimia, es un símbolo de los antiguos sabios alquimistas que tomaron para representar la transformación del hombre de plomo en hombre de oro. Entonces mire que ya está hablando aquí, es de convertir. Si usted es escaso, vive en unos tugurios, vive en un país que no quiere, o sea, no consigue novia, familia, pareja, es un hombre de plomo, denso, debe convertir. Aquí están las claves, o sea, la piedra filosofal es el secreto para convertir un hombre de oro, que consigue lo que usted quiere, vive lo que quiere y tiene lo que quiere. Mire que estamos hablando de la alquimia ya en ese nivel más de la materia, porque ya hablamos 71 clases o 70 clases de cómo fusionarnos con el ser. Y sabemos que el hombre de plomo es el hombre denso, primario, animal, que es esclavo de sí mismo, su naturaleza animal inferior, de la naturaleza y del destino. El que está atrapado en el karma, su destino, el hombre de plomo. Lo que buscamos es, con esta alquimia, convertirse en hombre de oro. ¿Cuál es el hombre de oro? El que es dueño de sí mismo. Aquel que es dueño de sí mismo, es amo de sí mismo, de su naturaleza y de su propio destino. Porque crea y manifiesta la realidad que él quiere, aún la salud perfecta. Porque por karma y destino puede traer un karma de una enfermedad crónica, debido a errores cometidos en el pasado. Y en caso de que lo tenga que vivir, porque hay cosas que hay que vivir, sí, entonces lo asume como un proceso espiritual, como acabamos de ver, donde hace de ese sufrimiento una herramienta para la conciencia. ¿Sí? Porque crea y manifiesta la realidad que él quiere vivir. Esta alquimia la podemos lograr si conocemos y aprendemos a aplicar las leyes y principios del universo y de la creación en nuestra vida, que es lo que voy a hacer en las próximas clases. Coger cada ley y principio y ya mostrar cómo funciona, qué es y cómo las puedo aplicar para la cotidianidad de mi vida. A eso me refiero yo, que yo inconscientemente, sin saberlo, trabajando en un lugar como trabajaba en EPM, curva operativa 24/7, turnos, yo lograba hacer lo que yo quería sin darme cuenta, porque aplicaba todos estos principios, al punto de que los jefes me escogían los turnos, me mandaban una tarde para la casa, sí, cada rato pasaba. Compañeros de llevar meses sin descansar un domingo, y a mí el jefe el viernes por la tarde en voz bajita diciéndome si me servía ese turno, para que los compañeros no los enteraran. Y cambié de jefes y la cosa siguió lo mismo. ¿Sí me entiende? Yo digo eso porque lo pude lograr en una empresa como Empresas Públicas, en una condición como esa, y era aplicando los principios sin darme cuenta. ¿Sí?
Y es lo que voy a explicar. Cómo usted aplica el principio de mentalismo, el de ritmo, el de vibración, el de causa y efecto, el de polaridad. Los va aplicando y esté donde usted hace lo que usted le dé la gana. Y te vas convirtiendo en un alquimista. Eso es lo que quiero, que tengan esa herramienta para que si ustedes viven la vida que estén viviendo, porque pueden querer vivir una vida de indigentes, sea porque ustedes lo quieran hacer. Porque algunos quieren hacer el recorrido más rápido. Yo ahora lo quiero hacer es entre termales, balnearios, cascadas, sí, ríos, por ahora. Puede que algún momento quiera hacer eso otro. Si logramos aplicar el conocimiento de estos principios universales y cósmicos en nuestra vida, podemos transformarnos a nosotros mismos y la materia que nos rodea. Estos principios universales y cósmicos fueron entregados en la tabla esmeraldina por Hermes Trismegistro, el 3 veces grande Ibis de Tod. 3 veces grande porque era rey, mago y sacerdote. El alquimista tiene que convertir en mago. Por eso este curso va a terminar con el sendero del mago. Después de que eso es lo que falta de este curso. Por más que yo quiera hacer un curso cortico, no me cabe. Pero mira que les estoy entregando todo. Para que seamos alquimistas. Que viva la vida que quiera vivir. Para resolver los problemas cotidianos de esta última parte. Hoy lo conocemos como el Kybalión, aunque se encuentra un poco modificado. Esta tabla esmeraldina de los 7 principios, usted la ve tirada en la calle. Y una época que usted no se lo entregaban, eran los libros más secretos en la biblioteca de Alejandría. Y uno lo ve tirado en la calle, yo lo he visto tirado en la calle. La tabla esmeraldina. El Kybalión. Que es una parte de la tabla esmeraldina, donde están y la gente lo lee y tampoco lo entiende. Sí. Por eso mi tarea es explicárselo, paso a paso, ley por ley, principio por principio. Porque nuestros problemas, dificultades resultan de la violación de alguno de esos principios. Luego su solución está en la aplicación de esos principios. Le voy a enseñar cómo utilizarlos. Mire que si hubiera quedado solo, como lo hice anteriormente, que solo las nombré, hubiera quedado un poquito incompleto este curso. Dice textualmente el Kybalión: los principios de la verdad son 7. El que los comprende perfectamente posee la clave mágica, yo diría la varita mágica, sí, ante la cual todas las puertas del templo se abren de par en par. O sea, cualquier cosa usted podría manifestar. El conocimiento y la puesta en práctica de estos 7 principios le permitirá al estudiante, en este caso al alquimista, volvernos un mago, un alquimista, que conociendo la verdadera clave podrá ingresar en otra dimensión de la vida. Porque tú puedes vivir la vida que quieras. De hecho, estamos viviendo la vida que queremos, pero es la que no queremos, porque lo hacemos inconscientemente. Este conocimiento es profundamente práctico y nos permite resolver todos los problemas cotidianos, ya que los problemas surgen por violar algunos de estos principios o leyes cósmicas y universales. Entonces debería enseñar en secundaria. Y en una civilización desarrollada, eso va a pasar. Estos principios se encuentran operando constantemente en la creación, ya sea que seamos conscientes de ellos o no. El principio del mentalismo: que usted lo que piensa lo crea. ¿Qué estamos pensando? ¿Que estoy enfermo?
sea, la educación, que me falta la plata, que hay que trabajar mucho para conseguir un peso. Sí. Pero claro que las iglesias y la educación y los gobernantes se ocuparon, sí, se ocuparon de eso. O sea, las religiones se encargaron de domesticarnos y nos entregaron a los políticos para hacerlo, a cambio de unos beneficios que ellos les daban. Por lo general las personas tienen problemas por no conocer cómo funcionan estas leyes o principios de la vida y de la creación. La ignorancia de estos principios lleva a las personas a cometer errores que luego se convierten en dificultades. Con este crecimiento, yo soy pobre, yo soy pobre, yo soy pobre, yo soy pobre, y eso lo voy repitiendo. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando un principio, pues usted lo hace inconscientemente, pues no lo sabe. Y agréguele que está la novela, la película, la escuela, el colegio, que es para eso, para adoctrinarte. Y usted se sale de eso y entonces es un antisociable. Pero si está ahí, sale muy bien adoctrinado. Sí. Pero lo que le interesa a la religión y a los políticos. La ignorancia de estos principios lleva a las personas a cometer errores que luego se convierten en dificultades. Con este conocimiento aprendemos a diseñar el mundo en que queremos vivir y manifestar. Las 7 leyes o principios de la creación son: todo es mente, realmente todo es eso, todo es espíritu. Pero como la mente es la herramienta que usa Dios para manifestar todo, vale que lo usemos como todo es mente. El segundo es correspondencia, solo tienes lo que te corresponde. Tercero, vibración. Tú atraes lo que vibras. Cuarto, ritmo. Hay un ritmo, la ley del péndulo. Quinto, polaridad. Todo es polar. Sexto, causa y efecto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Y séptimo, generación. Ahí, esos que ya los nombramos, que los hablamos en alquimia, que solo los definimos y hablamos, aquí ya, de hecho los hablé en los antecedentes filosóficos cuando empecé el curso de alquimia. Aquí vamos a coger, la próxima semana comenzamos con el primero, el principio del mentalismo, sí, y nos gastaremos 1 o 2 clases en algunos de ellos para qué es, cómo son, cómo funcionan y cómo los puedo aplicar para mi vida. Creo que vale la pena pues ser alquimistas en ese nivel. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Si no hay, entonces yo les agradezco mucho. Gracias, Guille.